Cordial saludo, mi nombre es Marco Fidel Cruz, yo soy estudiante de agronomía de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. El día de hoy vamos a realizar una explicación de cómo sucede el proceso de la fijación biológica del nitrógeno y la importancia que tiene para los cultivos y para el ecosistema. Bueno, para entrar en contexto, lo primero que vamos a hacer es tener claro qué es el nitrógeno. El nitrógeno lo definimos como un elemento que es fundamental en la formación de proteínas, por ende es necesario para el desarrollo y el crecimiento de muchos organismos. Hay algo clave a tener en cuenta aquí, es que se estima que el 80% del nitrógeno que hay en el ambiente está en forma de nitrógeno molecular o dinitrógeno, como comúnmente se le conoce. Este nitrógeno puede ser aprovechado mediante un proceso que se llama la fijación biológica del nitrógeno, que mediante algunas bacterias lo que se hace es reducir y combinar ese nitrógeno para posteriormente transformarlo en amonio, y ese amonio se transforma en nitrógeno en forma de nitrato. Entonces, este nitrato es la forma del nitrógeno en el cual las plantas lo pueden aprovechar. Algunos microorganismos que intervienen en la fijación biológica del nitrógeno son algunas bacterias de vida libre. Ellas se ubican en distintas partes del suelo o el agua, como las cianobacterias y las actinomicetes. Otras bacterias que trabajan en asociaciones, como las bacterias de la filósfera. La filósfera es una capa que es la capa que tienen las hojas superficiales de las plantas, y otro tipo de bacterias son las bacterias que están en la rizósfera. La rizósfera es una capa del suelo en la que hay interacción entre los microorganismos, las raíces y las plantas. Además, también tenemos en cuenta que algunas bacterias trabajan en simbiosis con algunas plantas para llevar a cabo esta fijación biológica del nitrógeno, como las leguminosas, los helechos y los musgos. Aquí mostramos un esquema de cómo ocurre el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Empezamos con el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno en forma molecular que está en el ambiente. Aquí hay unas bacterias encargadas de la fijación biológica de este nitrógeno molecular y generalmente están en las raíces de las plantas. Estas bacterias, mediante un proceso que se llama amonificación, convierten este nitrógeno molecular en amonio, en conjunción con algunos hongos descomponedores y otro tipo de bacterias que están en el suelo. Posteriormente a este proceso, este amonio pasa a un proceso que se llama nitrificación, por el cual convertimos ese amonio en nitrito. Posteriormente, este nitrito, mediante este tipo de bacterias nitrificantes, hay algo clave en estas bacterias, que ellas pueden realizar este proceso por unas enzimas que ellas tienen, que se llaman las enzimas de nitrogenasa, y son muy importantes para que pueda ocurrir este proceso de fijación biológica del nitrógeno. Continuando, aquí en este proceso el nitrito pasa a ser nitrato, que es ya la forma final, como el nitrógeno se puede asimilar y las plantas lo pueden aprovechar para su posterior desarrollo, crecimiento. Para finalizar, la última fase de este proceso es la desnitrificación. Aquí en este proceso, este nitrato, después de haber perdido su oxígeno, es absorbido por estas bacterias y ellas se encargan de transformarlo en nuevamente nitrógeno atmosférico o nitrógeno molecular. Esa sería la forma como ocurre esa fijación del nitrógeno. Bueno, para concluir, tenemos la importancia biológica del nitrógeno. Entonces, esta importancia, esta fijación, se da en el tema del crecimiento y el desarrollo de los cultivos.
Sin esta fijación biológica, o sea, sería imposible realizar el aporte que necesitan las plantas de nitrógeno. Por más fertilización que apliquemos, es muy necesaria esta fijación para cubrir el requerimiento de nitrógeno que requieren los cultivos. Esta disminución también se ve en los costos de los productores, o sea, no tener que aplicar cantidades exorbitantes de fertilizantes, se reducen un poco esos costos, y la reducción a los impactos ambientales. Como sabemos, los fertilizantes también traen consecuencias en la salinidad de los suelos y otros problemas medioambientales. Esa sería esta importancia de este proceso de fijación biológica del nitrógeno, y pues espero que haya sido claro y agradezco su atención. Muchas gracias.